Sé lo que a muchos les gustaría. Lo que más de uno quisiera es que yo le dijera: no te preocupes, cultiva tu jardín y concéntrate en el poder de tu mente, y entonces la mariposa no solamente se acercará a tu jardín, sino que además buscará la red cazamariposas, se la echará sobre sí misma y después se meterá en la cestita, ella solita, donde tienes todas las mariposas. Sigue soñando. Por cierto, tengo noticias para ti. Los reyes son los padres. Papá Noel no existe. Y el ratoncito Pérez... Bueno, déjalo. Porque te estás quedando cómodo con esa chica que te gusta y tienes miedo de dar ese pasito. El verdadero problema no lo tienen los chicos por pasar mucho tiempo escalando con chicas. El verdadero problema lo tienen los chicos que pasan mucho tiempo con chicas sin escalar. Hay gente que quiere pensar que con el poder de su mente va a hacer que la mariposa se meta solita en la red, pero no lo va a hacer, entre otras cosas porque parte del trabajo de la mariposa es ver si tú tienes lo que hay que tener para cazarla. Sí, tú. ¿Qué tienes que hacer para obtener de verdad el éxito que te mereces? Y este es un tema muy serio, porque si crees que los hábitos completamente aleatorios que veo por ahí van a hacerte realmente irresistible, lo llevas crudo. Venga, va, en serio, ¿de verdad crees que cepillarte los dientes, cuidar de tu higiene personal, limpiarte los zapatitos, hacer que no te huela el aliento, en definitiva, hacer lo que hace el 99% de la gente, ¿de verdad crees que eso te va a hacer irresistible con las chicas? Y evidentemente esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Así que si no necesitas que nadie te diga que tienes que cortarte las uñas o depilarte el entrecejo y estás harto de todos esos consejos random que escuchas por ahí, de verdad quieres conocer 3 hábitos que sí van a convertirte en un auténtico imán con las mujeres, presta atención. Por cierto, lo mejor viene al final, así que ponte cómodo, relájate, llénate un vaso de tu bebida saludable favorita y... escúchame bien. Soy Mario Luna, y este es el secreto real del hombre irresistible. Un hombre irresistible es aquel que ha desarrollado el hábito de trabajar en estas 3 áreas constantemente. 1. Va a trabajar en su producto, es decir, lo que llamamos cultivar su jardín. 2. Va a aprender a hacer marketing de su producto, a venderlo, lo que podríamos llamar conocer a la mariposa, especialmente su psicología. Y 3. Te lo diré al final del vídeo, cuando estés preparado. Hábito irresistible número 1. Desarrolla un gran producto, es decir, cultiva tu jardín para atraer a la mariposa. He visto, o mejor dicho, vale, a veces he visto, pero sobre todo han pasado por mis manos cientos de hombres, tantos hombres con los que he trabajado y a los que veía palmar en el amorcito con las chicas que les gustan por obsesionarse con el juego, con pensar que toda la solución estaba en el juego, que supongo que eso fue el motivo, la razón por la que hace ya bastantes años hice popular la frase de no persigas mariposas, céntrate en cultivar un jardín que las atraiga. La frase fue un hit, el concepto fue revolucionario, porque en esa época el mundo estaba superpoblado de lo que llamamos sargeators. Personas que pensaban que todo se solucionaba con más juego, más juego, más juego. Uy, si esta chica no me hace caso es que no he encontrado la frase correcta. Es que no tengo el cualificador adecuado. No, es que no tengo la forma exacta. Venga, en serio, ¿crees que si ella no te responde al WhatsApp es porque hay alguna técnica especial que aún no has averiguado? Así solamente pensaría un sargeator, y un sargeator es un cinturón negro del palme. Y es que mientras tú le das vueltas y más vueltas a cómo cazar esa mariposa, cuál es la técnica perfecta, otros están desarrollando un pedazo de jardín que te va a dejar en pelo fuera de juego. Vamos, que mientras tú te centras en cómo seducir a esa chica, otros están desarrollando las condiciones que van a hacer inevitable que esa chica se sienta atraída por ellos. Es como en un terreno. Si tú generas las condiciones para que crezcan ciertas cosas, van a crecer. Si esas condiciones no se dan, porque el terreno no está abonado, no va a crecer lo que tú quieres que crezca. A veces te faltan otras cosas, y esto al principio me costó bastante, ¿no?, de que la gente lo entendiese,
Y ahora estamos en un punto en el que muchos lo han entendido. Y ojo, porque después de años y años de darle vueltas a esto, he llegado a la conclusión de que hay técnicas más ganadoras que otras. Hay algunas de las técnicas que yo te enseño cuando te centras únicamente en la mariposa, en cazar a la mariposa, en entender a la mariposa, que funcionan a corto plazo, pero que son claramente contraproducentes a largo. Por ejemplo, una de las cosas que enseñamos en las artes venusianas es a convertirte en una especie de mini celebridad dentro de la sala. Y está muy bien, el problema es que puedes invertir toda una noche simplemente para que esa chica que te gusta te empiece a hacer un poco de caso. Y lo mismo podría decirte de muchas lecturas en frío, de muchas técnicas de magia que requieren un montón de preparación y que únicamente te van a servir para eso, pero que no son sinérgicas con el resto de áreas de tu vida y que al final no van a hacer que avances de verdad y que te conviertas en una persona más atractiva. Por lo tanto, tienen un gran coste de oportunidad. Y hablando de magia, quédate porque muy pronto vas a descubrir un consejo que me dio un mago amigo mío que era absolutamente letal con las chicas. Hábito irresistible número 2. Aprende a vender tu producto, aprende a hacer marketing de tu producto, es decir, en la analogía, aprende a conocer a la mariposa, a cazar a la mariposa. ¿Cuál es el problema? El problema es que se han ido al otro extremo, ¿no? Cultivar el jardín, pasa olímpicamente de la mariposa, pasa olímpicamente de la mariposa, pasa olímpicamente de la mariposa. ¿Qué ocurre? Que justo hace 2 días publiqué en Nación NK una frasecita que creo que es importante también tenerla en cuenta, que complementa la primera, ¿no? De deja de perseguir mariposas, cultiva un jardín que las atraiga. Pues la frasecita en este caso es: incluso si tienes un super jardín, te conviene entender de mariposas. Porque la verdad es que conozco a un montón de cracks que se han pasado años trabajando en su jardín y no lo han hecho mal, pero de repente, cuando esa mariposa por fin se acerca, no saben qué hacer con ella. Y es que no tienen ni idea de mariposas, no tienen psicología de mariposas, no entienden el conocimiento de mariposas, no saben cómo engatusar a la mariposa. Así que de poco les sirve que el jardín se llene de mariposas porque se van a quedar así mirándolas. Si quieres saber de qué te hablo, entra en esta lista de reproducción, dedicada únicamente a la psicología de las mariposas. Y es curioso porque esto ha coincidido. Poco tiempo después, otro compañero, un conciudadano de Nación NK, ha publicado un artículo muy interesante en el que se hace este tipo de preguntas. Él también está reflexionando porque dice, vale, lo determinante está en el jardín, pero por otra parte a él algo le chirría. Esto suele pasar, la gente de Nación NK ya está a un nivel un poquito más alto de lo que solemos ver, y entonces él mismo se pregunta y dice, pero eso no me servirá luego como excusa para rendir por debajo de mi potencial, o para no ver oportunidades, o para que la mariposa pase por mi jardín y yo no me entere o no sepa qué hacer con ella, o simplemente permanezca en mi zona de confort. Pues efectivamente ese es el otro peligro. Entonces, ¿jardín o mariposa? Estas cosas son tan pasionales, impactan tanto sobre nuestra vida, y es normal porque el amor es un área fundamental de nuestra existencia, que tendemos a no ser objetivos, tendemos a no ser científicos, tendemos a empezar a pensar como si fuéramos más bien fans forofos de un equipo de fútbol. Real Madrid, Barça, mariposa, jardín. Y entonces se crean todas estas falsas dicotomías. ¿Cómo se hace una paella? ¿Con arroz o con carne? Te das cuenta, ¿no? Falla la pregunta. Falla la pregunta. A los que no sois valencianos, una paella tiene arroz y tiene carne. Entonces, cuando tú preguntas, ¿la paella se hace arroz, se hace con arroz o se hace con carne?, estás palmando ya desde la primera pregunta. Y esto es lo que yo veo constantemente. Luego también están los equidistantes, y no me caigas en este error, ¿eh? No, el punto medio, mismo arroz que misma carne. ¡No! El punto óptimo. Una paella tiene que tener la cantidad de arroz que tiene que tener y la cantidad de carne que tiene que tener. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. El mercado del amor es como el mercado de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, si tú quieres hacer un cliente, por ejemplo, yo, imagínate que te quiero vender algo y sabes que te quiero vender muchas cosas porque es mi deber moral, porque tengo información que puede cambiar tu vida, entonces mi obligación es vendértelo. Volviendo al ejemplo, si yo quiero que tú seas de verdad mi cliente, yo no quiero hacer una compra, una venta así, ¿no?, puntual, ni dar un pelotazo puntual, yo quiero de verdad que tengamos una relación. Pues necesito 2 cosas, amigo mío. Efectivamente necesito un buen producto, porque si solamente tengo marketing, solamente tengo humo, pues a lo mejor te vendo una vez, pero no vas a volver. Pero es que además necesito un buen marketing, porque a mí de qué me sirve tener el mejor vaso si nadie se entera de que tengo el mejor vaso, bien porque no hago publicidad, bien porque no sé diferenciarme. Pues con el mercado del amor ocurre lo mismo. Tú eres el producto y tú necesitas un buen producto y un buen marketing. Y el producto suele coincidir con la salud extrema y la psicología del éxito
no es que coincida, es que esto te puede ayudar a desarrollar FDVs, fuentes de valor, valor sólido, que luego proyectarás como DAFs. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Por ejemplo, cuando hablamos de cultivar tu jardín, muchos confunden fuentes de poder con fuentes de valor. Y te aseguro que no es lo mismo. El dinero es una fuente de poder. Es una condición de posibilidad para conseguir muchas cosas en el mundo en el que vives. Pero el valor se genera a través de FDVs. FDVs. Fuentes de valor. Fuente de poder, fuente de valor. ¿Puedes desarrollar más FDVs si desarrollas mucho esta fuente de poder? Totalmente. Es decir, en esto sí el dinero te puede ayudar a ser muchísimo más atractivo, pero muchísimo más. O sea, yo tampoco te voy a decir milongas políticamente correctas. Sí, el dinero te puede hacer mucho más atractivo, pero solo si eres capaz de traducir esas FDPs en FDVs, solo si eres capaz de invertir ese dinero en ti. Pero para entender cómo convertirlo en FDVs, tienes que saber cómo invertir en ti de una forma atractiva. Y para eso están las dinámicas sociales. Tienes que entender cómo traducir luego esas fuentes de valor a demostraciones de alto valor. Así que necesitas tú como producto un buen producto, un buen marketing. Esa es la fórmula ganadora. Y de hecho, así nació el NetKaizen. ¿Sabes por qué esto es NetKaizen? Porque aquí apostamos por las sinergias, porque no creemos en las respuestas dicotómicas, blanco, negro, sí, no, porque la vida real no funciona así. Piénsalo, yo me di cuenta, veía constantemente, y te lo digo de verdad, esto es completamente real. Hay hombres, y yo he visto así, con muchísimo valor sólido, que consiguen resultados con las mujeres totalmente por debajo de su potencial. Yo esto lo he visto tantas veces que para mí es tan palmante ser un sargeator obsesionado con la mariposa, trucos de la mariposa, la próxima técnica de la mariposa, la frasecita de la mariposa, dame la técnica, Mario, ¿cómo hago que me responda al WhatsApp? Es igual de palmante que la persona que ves que consigue un montón de cosas en su vida, que tiene un montón de rasgos atractivos, pero que no sabe comunicarlos o no es consciente de ellos o no sabe canalizar toda esa situación de una forma que a él lo haga más atractivo. Esto es dramático y es una de las razones por las que yo creo tantísimo en el NetKaizen. Así que el compañero de Nación NK está completamente en lo cierto. Efectivamente, esto sirve como excusa. Efectivamente, tenemos un apego emocional que constantemente nos va a decir vamos a decantarnos por el jardín, por la mariposa. No. Tú, como super kaizeneka, tienes que estar por encima de esas dicotomías, tienes que tener una actitud mucho más científica y tienes que entender la realidad. Así que el que quiera ser del equipo mariposa o del equipo jardín se ha equivocado de canal y de proyecto. Yo me acuerdo en Ibiza, y aquí esto fue una frase que me hizo mucho reflexionar y de la que surgió esta idea, ¿no? Este concepto filosófico de cultiva tu jardín, no persigas mariposas, no pierdas el culo detrás de las mariposas, cultiva un jardín que las atraiga. Un mago, tampoco me acuerdo ya cómo se llama, pero tengo esa memoria selectiva que me hace recordar momentos muy clave. Y recuerdo un momento muy, muy clave. Apenas nos conocíamos, pero teníamos como una especie de detector y la gente, los lucradores profesionales, nos detectábamos unos a otros, ¿no? Y teníamos esa confianza para hablar de cosas que ahora sería completamente inconcebible. O sea, ahora con toda esta corrección política y este paripé que estamos montando, no. Allí había unos cuantos que nos habíamos ido a las islas, a lo que habíamos ido, prácticamente a pillar cacho. No me hagas ser más explícito porque estamos en YouTube. Y el mago me dijo, en un momento me aparté y me dijo, mira, ¿sabes qué? Vale la pena pasar unos años sin enfrutiñar, ya sabes a lo que me refiero y si no estudia Mario Lunes, aquí no se puede hablar de otra manera. Vale la pena pasar unos años sin enfrutiñar para luego pasar unos años enfrutiñando todo lo que tú quieras. Es decir, vale la pena pasar un tiempo cultivando tu jardín para no perseguir la mariposa. Pero, ojo, para no caer en esa dicotomía, ¿qué pasa? Que el mago era un lucrador profesional. Yo era un lucrador profesional, el Mellao era un lucrador profesional, los italianos eran lucradores profesionales, eran todos grandes expertos en dinámicas sociales, eran todos grandes naturales. En ese contexto, por supuestísimo, estaba súper claro. En tu contexto, siendo prácticos, ¿qué vas a hacer? Pues depende, efectivamente. Hay momentos en los que tienes lo que llamamos puntas de lanza, oportunidades increíbles.
de crecer mucho en una de las áreas, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate que tienes la oportunidad de repente de montar un super negocio que necesita toda tu dedicación y en unos meses, pues yo que sé, alcanzar la libertad financiera o mejorar muchísimo en algo, o tienes una enfermedad que vas a superar, lo que sea, y en ese momento tienes que estar focalizado en algo. O a veces simplemente tienes 2 o 3 áreas en las que estás muy fuerte, muy poderoso, pero dices, uy, en este área palmo mogollón. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis rendijas de palme? ¿Dónde están mis super agujeros de palme? Pues a veces te compensa decir, oye, es que yo ya soy un tío exitoso, ya he conseguido una estabilidad profesional, tengo una salud de hierro, pues voy ahora a pasarme unos meses súper centrado en las dinámicas sociales, sarjeando como un animal, pasando tiempo en Tinder, estudiando juego, o sea, aprendiendo dinámicas sociales y metiéndome en vena el método SC, pues vale la pena. Pero tú tienes que entender esto y en función de tu situación diagnosticarte un tratamiento sin hacerte trampas, sin excusas, sin vincularte emocionalmente con un equipo o con el otro equipo. Esto es NetKaizen, amigos, y existe por algo, existe porque es sinérgico y porque la solución rara vez es dicotómica. Y ahora sí, vamos con el tercer hábito irresistible número 3. Sé direccional. Despega tu trasero de donde quiera que lo tengas adherido y vea por la mariposa. El verdadero problema no lo tienen los chicos por pasar mucho tiempo escalando con chicas. El verdadero problema lo tienen los chicos que pasan mucho tiempo con chicas sin escalar. Porque te estás quedando cómodo con esa chica que te gusta y tienes miedo. Lo creas o no, he conocido a mucha gente que cultiva su jardín y estudia la mariposa y lo hace todo correctamente, pero que luego, cuando llega el momento, es completamente incapaz de mover su santo trasero para cazar a la mariposa. Es como ese jugador que es un auténtico crack, pero cuando está delante de la portería completamente solo, es incapaz de marcar gol. Y tienes miedo. Tienes miedo de dar ese pasito. Sé lo que a muchos les gustaría. Lo que más de uno quisiera es que yo le dijera, no te preocupes, cultiva tu jardín y concéntrate en el poder de tu mente y entonces la mariposa no solamente se acercará a tu jardín, sino que además buscará la red cazamariposas, se la echará sobre sí misma y después se meterá en la cestita, ella solita, donde tienes todas las mariposas. Sigue soñando. Por cierto, tengo noticias para ti. Los reyes son los padres. Papá Noel no existe. Y el ratoncito Pérez... Bueno, déjalo. Me costaba horrores dar ese paso. Y te entiendo porque todo el mundo habla de escalar, pero muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque les da miedito. Sobre todo cuando era una chica con la que tenía una relación más continuada, no sé, una amiga, una conocida, alguien con quien pasaba más tiempo. Era horroroso. Y por supuesto, ahí está el rechazo. Te iba a decir, tienes miedo de que te rechace, pero yo me acuerdo y en mi época más frusca yo tenía miedo incluso de que me dijera que sí. O sea, yo tenía miedo de todo. Si me rechaza, porque me ha rechazado. Y si no me rechaza, porque ay, ¿ahora qué hago? Especialmente cuando estás con ella. ¿Y qué hace un frusquito? Pasan mucho tiempo con chicas sin escalar, haciendo el imbécil, alimentando interacciones estancadas que no van a ninguna parte. Y que por favor quédate con la palabra estancado. Piensa en aguas estancadas. ¿Qué es lo que producen las aguas estancadas? Las aguas estancadas solamente producen enfermedad, decadencia y muerte. Pero un ganador siempre avanza. Un ganador no alimenta interacciones estancadas. Y si esa chica de verdad te ayuda a aumentar tu valor sólido y hacerte más atractivo, pues no hace falta que escales con ella. Ya te lo dije hace poco en mi canal de Mario Luna Lab. Pero en la inmensa mayoría de los casos te vas a estar engañando a ti mismo y te vas a estar diciendo esa chica me aporta, esa chica me aporta, esa chica no te aporta nada, esa chica te aporta distracciones, te aporta una autoestima baja y te aporta que tu vida se está yendo por el sumidero. Y como decimos los kaizenecas, aporta o aparta. Y ellas a un nivel muy inconsciente, lo reconozcan o no, lo sepan o no, eso lo respetan. No alimentes interacciones estancadas, eso no va a ningún lado. A lo mejor tu ego no se ve agitado por la corriente de las respuestas que no te esperas, no se ve maltrecho por posibles rechazos, pero es que adivina qué, un rechazo es mucho más que una interacción estancada. Tú no fracasas cuando intentas escalar, incluso si el fallo es tuyo porque lo has hecho mal, tú no fracasas cuando intentas escalar y ella no te deja. Porque un rechazo es feedback. Un rechazo te da información, un rechazo mejora tu juego, te hace preguntarte qué he hecho así, qué podría haber hecho de otra manera. Rechazo, llaman algunos, para mí es feedback, es coaching, es una pequeña lección que ella te da
y por tanto tú no fracasas porque tú has hecho tu ejercicio, has salido de tu zona de confort, te has desarrollado, estás creciendo, estás en el camino, estás aprendiendo, estás haciendo tu éxito inevitable, porque aunque tú pienses que dices, bueno, realmente, ¿qué he aprendido, no? O sea, a lo mejor en ese momento no extraes ninguna lección clara, pero tu mente inconsciente mía está absorbiendo todo tipo, una avalancha de microinformación que va a hacer que tú mejores interacción tras interacción, incluso aunque te rechacen siempre. Además, un rechazo te ahorra mucho tiempo, porque si tú escalas, te ahorras esas 5.000 horas que pasas con una chica con la que no estás haciendo absolutamente nada, esperando que pase algo mágico, que nunca va a pasar, salvo rarísimas excepciones. Como te he dicho antes, hay gente que quiere pensar que con el poder de su mente va a hacer que la mariposa se meta solita en la red, pero no lo va a hacer, entre otras cosas porque parte del trabajo de la mariposa es ver si tú tienes lo que hay que tener para cazarla. El verdadero fracaso es no hacer nada. El verdadero fracaso es alimentar interacciones estancadas. El verdadero fracaso es quedarte en esa zona de ni sí ni no, ni sí ni no, ni sí ni no, ni sí ni no, lo que llamamos el limbo del palme, porque en esa zona vas a palmar como si no hubiera un mañana, porque no vas a obtener recursos, no vas a obtener feedback, no vas a obtener experiencia ni práctica, no vas a obtener el desarrollo de tu valentía, de tu arrojo, que es uno de los rasgos más atractivos en un hombre. Pero es que además ese rechazo te va a motivar para luego cultivar más tus FDVs, para volver a tu jardín y decir, hostia, esta mariposa se me ha comportado raro, ¿qué pasa? ¿Mi jardín falla? Pues vamos a mejorar más el jardín. Si tú no puedes avanzar con ella, vas a poder avanzar o con otras chicas, o desarrollando tus FDVs, o persiguiendo tus metas, o simplemente disfrutando con tu pasión favorita. Con lo cual, si no puedes escalar, como te decimos siempre, cómete a la oveja o espántala. Mandamiento séptimo, escala o siembra. Pues vuelves a tu jardín o vuelves a mejorar tu juego, pero te va a ahorrar muchísimo tiempo, te va a motivar. Cuando tú das ese paso, incluso aunque ella te rechace, te va a respetar más, te va a respetar más. Y te voy a decir algo, que una chica te respete no garantiza que la atraigas, por supuesto que no, pero ¿sabes qué? El que una chica no te respete sí garantiza que no la vas a atraer. Sí, amigo mío. Yo te entiendo, te quiero mucho. Muy, mi niño. No me mires a mí, eso es lo que va a hacer la vida contigo como gusanés. Gracias a ser direccional, y esta es la clave, un ganador siempre es direccional. Escalar, avanzar, mover ficha, ir a por lo que quieres, empezando por esa chica. Es la madre del cordero. Que pon que ahí hay un grupo de chicas y una te llama la atención y entonces todo se resume en que o estás perdiendo el tiempo con mujeres a las que no conoces, que deberías estar intentando conocer, o estás perdiendo el tiempo con mujeres a las que conoces y deberías estar intentando que lo vuestro vaya a más. Amigo mío, escala o siembra, mandamiento séptimo, no alimentes interacciones estancadas. Y esa es la prueba del algodón. Ser direccional, ir a por lo que quieres, es la pequeña diferencia que marca la gran diferencia. Te voy a dar una frase que por favor tatúatela. Un ganador siempre avanza. O con ella o con su vida. Recuerda lo que te digo siempre, un ganador siempre avanza. O con ella o con su vida. Y si no va más porque ella no está por la labor, pues entonces te dedicas a hacer que tu vida vaya a más. Con otras chicas, con tus proyectos, con tus fuentes de valor, ya lo sabes. Es que vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, es que es Ned Kaizen puro porque es sinérgico. Porque la misma resiliencia emocional, el sobreponerte a esas agujetas emocionales que te produce el rechazo, mejora tu musculatura emocional. Y eso te hace más resiliente para también muchas otras situaciones de la vida. Te he dicho muchas veces que la interacción con las chicas que te gustan imita un poco a la vida. Por eso, ser direccional, ser un poco allá que voy, te va a ayudar no solamente con la seducción, sino también a conseguir todo tipo de metas, propósitos y objetivos. Y eso te hace más resiliente para también muchas otras situaciones de la vida. Te hace mucho más resiliente a la hora de emprender tu negocio. Y es que cuando te haces direccional, cuando aprendes a escalar, cuando no dejas que el agua se estanque, el 80% de los problemas no se resuelven, se disuelven. Sí que hay muchísimas habilidades
que vas a obtener si eres un ganador direccional, si escalas o siembras. Porque tomar acción y hacer que lo vuestro vaya a más lo pone todo en perspectiva y hace que cada pieza encaje en su lugar. ¿Vale? Necesitas entender de mariposas, necesitas conocer la psicología masculina o femenina en función de lo que te interese. Escalar es como un puente entre ese superproducto en el que estás trabajando, tu jardín, y ese marketing del producto. Entender, conocer y venderle a la mariposa. Es un puente porque los conecta y te hace entender cuando tienes que pasar de un sitio a otro o de otro a este. Por eso es tan ganador, porque 10 horas con chicas que te gustan, haciendo tu trabajo, siendo direccional y escalando, te van a enseñar mucho más que 10 meses o incluso 10 años con ellas pero sin escalar. Y no solo es el test del algodón, es que escalar va a eliminar los tiempos muertos. Y va a fomentar muchísimo el amor propio porque va a hacer que empieces respetando lo más importante, tu tiempo. ¿Que consigues escalar con esa chica? Genial, vas a tener una experiencia de referencia que va a modificar tus creencias en el buen sentido. ¿Que no logras escalar? Pues entonces sigues avanzando con tu vida y te vas haciendo más valioso y vas mejorando tu jardín o vas mejorando lo que quiera que haya fallado. Pero no se alimenta sin interacciones estancadas. Me hace gracia ver hasta qué punto podía ser así de fruscazo, por lo tanto no me sorprende que la inmensa mayoría de hombres se queden ahí, en el limbo del sí ni no, sí ni no, sí ni no, ¿vale? El limbo del palme extremo. Pero escalar no forma parte de lo que llamamos marketing del producto. Sí, en cierto modo sí, porque forma parte del método SC y desde luego es el mandamiento séptimo, escala o siembra del ganador ganable. Pero pesa tanto y tantísima gente palma en esto que merecía una categoría aparte. Porque de verdad he tenido muchísimos alumnos que lo hacen todo bien. Menos esto. Y este es el Pareto, chico, es ese 20% de la acción que va a darte el 80% de los resultados. Por suerte, en Nación NK os habéis dado cuenta de esto y por eso hay tantos hilos y tantos artículos que giran en torno a la escalada. En fin, suscríbete, activa la condenada campanita de notificaciones y aún así entra en mis canales constantemente porque te digo ya que YouTube ni ninguna plataforma no te van a avisar la mayoría de las veces. No, es que las cosas que de verdad van a cambiar tu vida rara vez se consideran contenido apto. No, en serio, se está poniendo muy chunga la cosa con la censura y todo eso. Y de hecho esta es una de las razones por las que creé Nación NK. Querido amigo, un fuerte abrazo y hasta pronto, ganador. ¿Que de qué te hablo? ¿Que no has visto mi vídeo de Ayake? Pero bueno, ya estás tardando, amigo.